Listo. Buenos días. Vamos a empezar a hacer el análisis correspondiente a lo publicado por el regulador el día de ayer. Y vamos a ver lo que tienen que tener en consideración para la parte patrimonial, que es quizás lo más complicado de este modelo. Entonces voy a explicarlo. Ustedes evaluarán si tienen o no tienen la información. Pasaré una pequeña encuesta para básicamente saber cuál es su situación y hacer un análisis y de repente hacerle recomendaciones o alternativas para la implementación. Pero es importante ustedes lo tengan todo eso listo, ¿no? Entonces, vamos a analizar. Bueno, como primer punto, el día de ayer, por el medio de Norma publicó básicamente los reportes que van a ser parte de la evaluación. Correcto, nosotros estamos esperando esto para empezar, porque a veces un reporte o una modificación en el diseño podría implicar también una modificación en la base de datos, algún tipo de transacción. Correcto, entonces ya ahora sí están definitivos, entonces vamos a analizar básicamente lo que está pidiendo. Bueno, el primer reporte es un reporte corrido, ¿no? Donde están todos los datos, la fuente de financiamiento, los centros de costos, toda la clase 6 desagregada. Y lo que nos pide en estas columnas de enero y febrero son los acumulados mensuales que se van dando por cada actividad para cada cuenta, ¿no? Este reporte ha sufrido variaciones con respecto a la versión original. Entonces, este es un reporte que va a pasar un proceso de adecuación en este día, porque vamos a tratar de optimizar. Entonces, este es un primer reporte, que bueno, es un reporte relativamente sencillo, corrido, no va a meditar mayor dificultad, simplemente es presentar toda la información por actividad anualizada y luego totalizada. Me parece que los valores que están acá en totales en esta columna son los soles. Acá no hay valores de inductor, nada, sino el resultado del costo neto. No, el resultado del costo neto. Entonces, esto es el primer reporte, no hay ningún problema. Luego ha colocado la consistencia de este RCA 001. Acá tienen la clase 6, la clase 9, no hay ningún problema. Y acá viene el detalle, ¿no? Esto quería observarlo con ustedes. Ya, me voy al tema del módulo de contabilidad. ¿Correcto? Esta tablita que está acá, correcto, que está en parámetros de costos, puede usted hacer lo mismo en su sistema. Parámetros de costo, clasificadores de gasto. Esta tabla tiene que ser adecuada. Estoy haciendo esto con la información de hilo. Correcto, con la información de hilo. Entonces, noto que hilo, por ejemplo, no ha actualizado esta tabla. Esta tabla tiene que estar actualizada de acuerdo a lo que está en el Excel. Es esto. ¿Qué es esto? Correcto, entonces ese tema tienen que tenerlo en cuenta. Y este 601 debe ser el gasto financiero. O sea, todo aquello que no es y producción, lo que no es colectores y residuales, lo que no es administración, ventas y colaterales. Me imagino que ese es el gasto financiero, ¿no? Entonces ahí eso tienen que adecuarlo. ¿Dónde lo adecuan? Tendría que adecuarlo en su copia, en su backup en producción. Tendría que entrar acá a la opción tablas, a la opción que se llama auxiliares, a la opción que se llama clasificadores de gasto, correcto, y ahí hacer la implementación de esa tabla, correcto, de acuerdo a la codificación que está en el formato entregado por Norma. ¿No? Y aquí, por ejemplo, tendría que hacer algo muy particular, ¿no? Por ejemplo, aquí yo lo modificaría así, tablas. Iría a tabla de agrupadoras. Aquí haría una modificación, por ejemplo, esto, acá está ya. 1, 2, 3, 4, aquí le daría editar, este 5 ya no sería gastos administrativos, sino sería colaterales, correcto, colaterales, este 6
sería gastos financieros, tendrían que agregarlos. Ya. Y entonces ahí le pondrían gastos financieros y lo que tendrían que hacer es aquí en esta tabla de clasificadora de gasto, pues simplemente aquí darle clic, editar, aquí ya no sería gastos financieros la 501, que era el modelo anterior, aquí sería colaterales regulados, colaterales regulados, ¿no? Y aquí podrían agregarle un 502 colaterales no regulados. No regulados, pertenece al 5, correcto, pertenece al 5, y aquí le agregarían un nuevo más que sería el 601, gastos financieros, que pertenece al grupo 6, correcto. Así debería quedar esas tablas. Obviamente acá agregan la 100, de acuerdo al documento de norma, la 100 es fuente de agua, por lo tanto aquí tienen que agregar la 100, fuente de agua. Correcto, eso pertenece al 1. Correcto, y tendrían que ir configurando todo esto de acuerdo a lo que está en esta hoja de cálculo. Vuelvo a repetir, para hacer esta configuración, lo que tendrían que hacer, porque es un estándar, todo lo tienen, es primero volver a tablas, ir a su opción que se llama auxiliares, agrupadoras, crear la agrupadora 6, que es gasto financiero. A la agrupadora 5 le ponen colaterales, correcto, y luego acá en clasificadores de gasto adecúan la tabla exactamente igual a lo que pide SUNAS. ¿Esa primera parte está clara o no? Pregunta, preguntas, preguntas, preguntas. Sí, ingeniero, buenos días. Buenos días. Sí, ingeniero, al realizar todo este cambio que tenemos que realizar en el tipo de costo, del código de tipo de costos, ¿va a ingerir en algo todo el procedimiento que se va a venir adelante con los ABC? Claro, porque si tú te das cuenta, es necesario modificarlo por lo siguiente, ¿no? Ya ellos te están fijando en este RCA1 consistencia que las operaciones que tú registras con puntos de actividades las van a cruzar a nivel de clase 9, a nivel de clase 6 y a nivel de proceso productivo, ¿no? Y a nivel de subtipo, que esto ya está, esto no se toca, y a nivel de agrupadoras, pues, o sea, lo van a cruzar a todo nivel, entonces necesitas de todas maneras hacer la adecuación de esa tabla, es obligatorio, tienen que hacerla. Y la van a tener que hacer en su backup de producción, en su sistema de producción. Y si ustedes han hecho cambio plan de cuentas, como expliqué en la sesión anterior, en el video anterior, pues en su copia, donde van a represar 2023, 24 y 25, también tendrían que hacer ese cambio. Este primer cambio, para ir explicando el segundo. ¿Alguna pregunta? ¿Está claro, Doris, ante todo? ¿Tienes alguna duda adicional? Sí, al momento de realizar todo este cambio, ¿cómo es que va a quedar con la información que ya habíamos trabajado anteriormente? Ahí viene un pequeño detalle, pero eso no te lo podría decir yo, tendría que coordinarlo con Norma, porque ella, de acuerdo a la documentación, a lo que ha publicado en el grupo, está, me corregirán ustedes si he entendido mal, ella está solicitando desde el 2023. Entonces entiendo que la evaluación del 2023 va a ser con esta configuración que está acá. Con esto. Esa respuesta no te la podría dar yo, te la tendría que dar Norma. Esta pregunta. A ver, tengo una pregunta, creo que era el chat, un segundo. Buen día, se tendría que hacer esto en una copia de seguridad. Bueno,
Lo expliqué en la sesión anterior, lo vuelvo a repetir. Si ustedes han hecho cambio de plan de cuentas y cambio de plan de costos, un cambio drástico, tendrían que hacerlo en la copia donde van a reprocesar 23, 24 y 25 y en producción donde están haciendo 26. Sí, la respuesta es sí. Si ustedes no han hecho cambios drásticos de plan de cuentas y plan de costos desde el 23 hasta la fecha, pues simplemente lo hacen solamente en producción. Esa es la respuesta. Pregunta de Yoni, ¿colaterales no deben ir, colaterales de agua y alcantarillado? Sí, bueno, tiene que estar acá. La verdad, de repente no me he fijado. A ver, vamos a acá. No, aquí está la tabla, sí, colaterales de agua y colaterales de alcantarillado, claro. Esto es acá, pues lógico, ¿no? Acá, colaterales de agua. Yo me he equivocado, disculpen, la costumbre de los regulados, ¿no? Aquí obviamente es colaterales de agua y colaterales de alcantarillado. Sí, sí, gracias, Johnny, por la aclaración. Colaterales de agua y colaterales de alcantarillado. No, debería ser así. Sí, sí me había equivocado. La costumbre a veces de los términos de producción. Pero entonces tienen que adecuar la tabla. Como consecuencia de haber corregido primero esta tabla de clasificador de costo, tienen que entrar acá a la opción que se llama parámetros de costos, tablas de centros de costos y a los centros de costos que correspondan. Muchos me han preguntado, ¿tengo que hacerlo todo? No, no, no es a todo, pues. Solamente tienen que hacerlo a los centros de costos donde realmente hay impacto. Analicemos el cuadro. Analicemos el cuadro. Van a modificar captación, tratamiento, hasta la parte de gasto de ventas, no van a modificar ninguno de esos costos. ¿Correcto? Porque en teoría esos costos se mantienen en su sistema y están con la codificación que se ha heredado del periodo anterior. Pero si dentro de captación ustedes tienen fuentes de agua, ahí sí lo tendrían que diferenciar. ¿Y qué tendrían que hacer? Pues es tan simple como entrar al centro de costos que se referencia a una fuente de agua, correcto, a una fuente de agua, y simplemente le van a dar a editar y acá le colocarían fuente de agua, ¿no? Está de más decir que esto está homologado con la clase 9, ¿no? O sea, tienen que tenerlo todo muy bien amarrado con la clase 9. La clase 9 también está en el manual regulatorio. Entonces, eso es lo que tendrían que hacer. Y a los colaterales que son a los centros de costos que son de colaterales, como por ejemplo reapertura, a eso sí les tienen que dar a editar y los van a encontrar en la versión antigua con 105. A eso los tendrían que pasar a 501, perdón, a 501 o 502 según corresponda, ¿no? ¿No? A 501 y 502 según corresponda. Ese sería el único cambio que tendrían que hacer a nivel de plan de costos. Y también al gasto financiero, que normalmente es una cuenta 97, bueno, acá no tiene 97, pero si tuvieran una cuenta 97, que es el gasto financiero, pues a la cuenta 97 le dan editar, hago el ejemplo acá, no tengo ese dato, y le ponen 601, porque ese sería el gasto financiero. A la cuenta 97 que juega con la 67. ¿Correcto? Esos serían los cambios que tienen que hacer para que les pueda funcionar con este formato que pide. Esta es la única diferencia que hay con respecto a lo que se ha trabajado anteriormente en los modelos de costos de producción. No sé si hay alguna pregunta con los cambios que tienen que hacer. Una consulta, cuando se hacen estos cambios al momento de generar los reportes ya automáticamente se reclasifican, ¿no? A lo que estamos modificando. Claro. Se acomodan de acuerdo a esos parámetros. Claro, exacto. Exacto. Ingeniero, buenos días, disculpe. Hola, buenos días. Todos esos cambios van en el módulo de contabilidad. ¿Eso significa que lo va a hacer el contador, todos esos cambios, estas modificaciones? Sí,
Porque la que le habla solamente tiene acceso al módulo de patrimonio y no tengo acceso a más nada. Por No, eso es que todavía no toco la parte patrimonial, Saida. yo sé, exacto, ingeniero. Lo que pasa es que yo también estoy viendo y como está entrando en el módulo de contabilidad y sé Ajá. que tiene que ser contador y creo que ni Sí. el contador está en línea o no sé. Bueno, pero sí, el contador tiene que hacer esta configuración. ¿Por qué va a pasar? Si ustedes no hacen esta configuración, van a reportar solamente hasta el 501 con el formato anterior. Entonces, SUNAS les va a devolver y le va a decir, no, no es el formato. Entonces, prefiero dejarlo constancia en actas y en esta charla, y que bueno, solamente es cambio de configuración. Realmente no hay que cambiar nada en el sistema. Tengo una pregunta de Javier. Esos cambios son para las empresas, no tiene nada que ver el RAT, todas son reguladas. No interesa el tema del RAT acá. Todas las empresas están reguladas, este es para SUNAS. No, Javicho, ese es para SUNAS, o sea, lo que está pidiendo SUNAS a partir de 2023 y 2026, que es costos ABC. ¿Correcto? ¿Alguna otra pregunta para cerrar esta parte? Esas son las configuraciones que tienen que hacer de arranque, las pueden ir haciendo hoy día mismo, ya las están verificando y las pueden ir trabajando. Las pueden ir trabajando. ¿Correcto? Ok, no olvidarse de que existe una relación, está de más recordarlo, pero creo que ustedes ya lo recuerdan, que existe una relación entre el proceso productivo de este código y la clase 9. Por ejemplo, la 601 va con la 97. La 501 y la 502 juegan con la 95, con colaterales de agua y alcantarillado. ¿Correcto? La 401 juega con la 96, que es comercial, la 301 con la 90, perdón, con la 95, la 501 y 502 con la 900 y algo, pero no recuerdo ahorita el número. Entonces recuerden que cada uno de estos códigos que yo coloco tiene una 9 específica, ¿correcto? Para que pueda ser debidamente considerado. Eso era un recordar de algo que ya hemos hecho en procesos anteriores. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta más. Estas son las adecuaciones preliminares que sí o sí tienen que tener las listas antes de empezar el día lunes o martes de la próxima semana, ¿correcto? Entonces, tienen que tenerlas sí o sí. Prepárenlas, por favor, en su backup para 2026 a 2025 y en su producción para 2026. Ya eso depende de ustedes. El video lo publiqué para que lo puedan revisar con su área técnica y el contador para que ustedes puedan decidir en qué esquema van a trabajar. Ahora sí, centrémonos en el tema patrimonial, porque ese es el tema más complejo de esta implementación. ¿Correcto? Acá les estoy mostrando, por ejemplo, una metodología presentada. En esencia, todas de alguna u otra forma tienen y son parecidas. No hay, de repente puede haber una que otra diferencia muy puntual por los niveles de operación. Por ejemplo, empresas como Semapach tienen un costo importante de alquiler, cosa que no tienen otras empresas que manejan otro tipo de locales, locales propios. Entonces, salvo algunas variaciones, en esencia es lo mismo. Entonces, aquí es el tema central, porque esto de acá tiene una lógica, présteme atención. Voy a trabajar la lógica esta de operación primero con las unidades vehiculares, porque ahí es el centro del tema. En las unidades vehiculares, en las herramientas, en los muebles y en seres. Pero primero las unidades vehiculares. Normalmente, cuando ustedes han mandado su metodología, me imagino algo parecido a esto, las unidades vehiculares las han clasificado en, me imagino, vehículos menores, vehículos de transporte, vehículos no motorizados. Y cada uno de esos vehículos tiene su propio driver, ¿no? Kilómetros, etc. ¿Correcto? No, kilómetros. Entonces, a estos temas, ¿correcto? A estos temas, lo que se tiene que hacer es básicamente un tema, es hacer la medición de estos kilómetros. Entonces, lo que tiene que evaluar la empresa es si a la fecha del día de hoy la empresa está haciendo ese tipo de gestión.
La próxima semana estamos entregando la revisión del módulo de activos que contiene un pequeño módulo para lo que es seguimiento de flota de unidades vehiculares. Hemos tenido que hacer un desarrollo de emergencia, correcto, para poder soportar este requerimiento de las UNAS. Entonces, lo primero que tienen que tener en cuenta aquí, a nivel de unidades vehiculares, el área patrimonial, es que si llevan ese control, entrada y salida de vehículos, si tienen un registro por kilómetros recorridos, por horas en campo, como ustedes crean conveniente, eso va a ser parametrizable, porque este dato va a ser un dato indispensable para poder hacer la distribución del costo, del costeo por actividades, ¿correcto? Porque no se va a poder hacer de otra forma. Si el sistema no encuentra registro de kilometraje de vehículos, lo va a trabajar como asignación directa. Entonces, ese es un punto que el equipo de patrimonio tiene que ver si es que lo están haciendo al día de hoy o no. Si lo está haciendo una dependencia, pues simplemente tiene que entrar a la capacitación de manejo de flotas, que le vamos a dar la próxima semana. ¿Correcto? Y si no lo están haciendo, tienen que tomar las previsiones, ¿correcto? ¿Para qué? Para que simplemente alguien ejecute esta tarea, porque si no, todo lo que es unidad vehicular lo va a mandar como asignación directa, y eso se lo van a observar. No sé si sobre este punto tienen algún comentario. Este es un primer punto que hay que tener en cuenta con respecto a los activos, ¿no? Esto va a requerir un trabajo. Ingeniero, particular. buenos días, disculpe que le interrumpa. Sí, Lo que pasa es que nosotros solamente hacemos control de, bueno, logística, la parte de logística y control patrimonial son con las papeletas de ingreso y salida vehiculares. Ahí el vigilante pone la hora de salida y la hora de retorno en las papeletas. Y eso es donde se debería cargar para poder tener kilometraje, porque nosotros no tenemos kilometraje, solamente hora de salida y hora de retorno. ya, Y entonces las demás, por ejemplo, se están controlando. te cambio la pregunta. No sé si está el contador de Mapacox ahí. ¿Cuál ha sido el driver que han presentado a No las tenemos UNAS? contador, ingeniero. Ya, pero ustedes deben haber presentado la metodología. En la Ya. metodología para unidades vehiculares, ¿qué driver han presentado? No podría indicar el ingeniero porque Es que de eso, Saidi, de eso depende Ajá. de eso depende. porque no he visto esa metodología que nos hayan podido pasar o que hayan pasado. La parte de patrimonio no está enterada de ese tema, a menos que lo hayan presentado o no lo hayan presentado, porque no, solo manejo las papeletas y de los activos ingreso y salida, y es un control así previo nomás, no hay para meter kilometrajes. Ya, aquí viene el tema para todos, porque para eso era la idea de esta reunión. Por ejemplo, hasta tomando el ejemplo de Zaida, si por ejemplo el contador de Mapacox ha mandado kilómetros, creo que hoy día les van a mandar, he visto que Norma ha publicado que les está enviando la respuesta y tienen que levantar las observaciones, algo así. Es el momento para que cambien. Entonces, si Zaida dice que solamente controlan la hora de entrada y de salida, serían unas, entre comillas, horas de uso. Porque ese dato se va a necesitar. Buenos días. Entonces, depende mucho el driver que ustedes le han presentado. Yo estoy trabajando con este ejemplo. Es un ejemplo que hemos trabajado con Cusco. ¿Correcto? Entonces, aquí sí se puede acceder a cierto tipo de información. Por ejemplo, el kilometraje de entrada, kilometraje de salida, kilometraje de salida, perdón, kilometraje de llegada. Entonces, se puede tener cierta información. Pero esto es lo que se ha presentado en gabinete. Entonces, con esto a ustedes los van a validar. Ojo, no les estoy forzando a usar nada, sino lo que ustedes han presentado, según lo que ustedes han presentado, le van a validar. Por ejemplo, para el ejemplo de Zaida, en todo caso, todas las unidades vehiculares, el driver debería hacer horas de uso, porque no tienen esa información, como dice Zaida, de kilometraje. Entonces, ojo con estas cositas, porque la evaluación, como es por empresa y como ya todo está en formato electrónico, pues simplemente es cruzar y referenciar Exceles y se van a dar cuenta de que hay variación. Entonces, ese punto de las unidades vehiculares, por favor, revísenlo, qué driver le han puesto y si tienen la posibilidad de recabar. Nosotros, como Sinergia, les vamos a dar el módulo de control de flotas para que registren esa información. Ahora, si como dice Zaida, los procedimientos actuales
no contemplan ciertos tipos de datos que les podemos proveer en el módulo, entonces tienen dos opciones: o cambian de driver o se adecúan la información a lo que ustedes han propuesto al regulador. Ese tema tienen que tenerlo en cuenta. No sé si sobre eso que estoy hablando hay alguna pregunta. Sí, justamente quiero hacerte una consulta. Cuando estuvimos recibiendo la capacitación de SUNAS, nosotros hicimos una consulta porque tenemos algunas unidades vehiculares que sí registramos kilometraje y otras unidades vehiculares que solamente registramos las horas de uso. En este caso, lo que nos recomendaron era colocar los dos modelos, o sea, en este caso, poner kilómetros y poner horas de uso para vehículos menores, ¿no? Eso no es De tal problema del manera, sistema. El claro, driver es por unidad vehicular, no hay problema. no habría problema, ¿no? Entonces No ya habría. pongo las dos opciones, ¿no? De tal manera de que en unas uso, ¿no? Entonces, quizás en ese caso lo que decía nuestra compañera, quizás adicionar, ¿no? A vehículos menores horas de uso. A lo que yo voy es que el problema que yo veo a lo que comenta Zaida, y este tema es para ayudar a todos, es que Zaida desconoce básicamente qué cosas ha mandado acá. Eso es lo que le entendí a Zaida. Bueno, sí. Eso es, ingeniero. Desconozco totalmente qué Entonces, que mandó contabilidad para Entonces, poder saber cómo trabajar. Entonces, para controlar esto en las unidades vehiculares, esto es clave. Ahora voy a explicar por qué esto es clave. Sigamos, pero primero, tienen que saber definitivamente, la gente de patrimonio, la gente involucrada en este proceso. Estoy centrándome, vuelvo a repetir, mi análisis en unidades vehiculares y maquinaria pesada. ¿Correcto? Para ir avanzando luego en otros temas. O sea, tienen que saber qué cosas le han presentado, porque en función a lo que ustedes han presentado, se tiene que armar la documentación de sustento. ¿Correcto? El software se lo damos nosotros. Pero si ustedes sobre eso no tienen procedimientos, personal, computadora, protocolo, datos, ese ya no es problema de nosotros. Entonces, nosotros hicimos un modelo inicial, la SUNAS ha hecho una evaluación de eso, ha hecho los correctivos, ha hecho alcances, ha hecho precisiones, porque es lo que le corresponde a cualquier entidad de control, y lo que nos corresponde a nosotros es adaptarnos a lo que dice el regulador, no cuestionarlo. Entonces, ahí está el tema. O sea, tienen que ver bien lo que le han presentado. O sea, eso, en función a eso se va a decidir cómo ustedes van a controlar las unidades vehiculares. Ahora, sigo con mi análisis. ¿Por qué digo que el patrimonio es crítico? Seguimos con el análisis de las unidades vehiculares, ¿correcto? Présteme atención a este pequeño detalle. Un segundo, por favor. Si ustedes se han dado cuenta, ¿cómo se llama? Si ustedes se han dado cuenta, quiero ver acá. Quiero bajar un poquito acá, por favor. Observen bien. Pongo en amarillo esto, seguros vehiculares, y pongo en amarillo, unidades vehiculares. Correcto, pongo en amarillo acá. ¿Qué podemos concluir de ese análisis? Este primer cuadro, que es depreciación, me indica que para SUNAS, SUNAS va a querer que un vehículo tenga el detalle de kilómetros recorridos, para el caso de Cusco, voy a repetir, de kilómetros recorridos por cada actividad y por cada costo. Ese detalle lo quieren. Y ese mismo número se va a utilizar para distribuir los servicios de seguro. En otras palabras, en el caso de los activos, el driver utilizado en la operación se utiliza para todo lo que está vinculado, los servicios vinculados. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado, porque van a hacer ese cruce. Por ejemplo, si ustedes tienen seguro de un hidrojet, es tan simple como que la SUNAS agarra cuál fue el movimiento del vehículo, y en función de ese movimiento del vehículo, la SUNAS se debe aplicar al costo del servicio de seguros. Y se podría aplicar a los servicios de mantenimiento. Y se podría aplicar a cualquier tipo de servicio vinculado al activo. ¿Correcto? Entonces, esos drivers se van a heredar. Entonces, esos valores de drivers se van a heredar. Por lo tanto, la configuración patrimonial y el ingreso que venga por la operación del activo es clave.
Se va a utilizar para servicios, se va a utilizar para servicios vinculados a la unidad patrimonial, etc. Entonces, ese tema es un tema que a nosotros nos ha implicado varias horas de análisis. Es factible hacerlo, sí, con lo que se tiene, con algunas modificaciones, sí, pero esa es la lógica que está planteando el regulador. No sé si sobre ese tema hay una pregunta. Acá debe estar. ¿Ah? Hay una pregunta, o sea, es clave el tema del activo. Aquí hay para no hablar. Es clave. Ingeniero, Sí, buen día. ¿cómo estás? Bueno, nosotros nos utilizamos por una máquina y ahí va a considerarse pues todo lo que genera la depreciación, el combustible, porque el combustible también va a ir para mismo, ¿no es cierto? ¿O no? El combustible, pero ese tema del combustible lo voy a tratar después, pero cuando vea logística, pero ahorita No, no, pero- va a sacar los activos. Se involucra al activo, pues, porque va a consumir ese activo. Es que lo que pasa, el problema del combustible en las empresas de agua es el siguiente, pues, o sea, ustedes no tienen una nota de salida por un desplazamiento vehicular. No, por unidad, ingeniero. Y en muchos casos tampoco la tienen por unidad. Nosotros tenemos por unidad, bueno, Ah, si lo tienes por unidad es más fácil amarrarlo, ¿no? claro, por Porque unidad, está preparado de logística. Si se tiene por unidad es más fácil. sí. Ya, pero el tema acá es que los drivers de las unidades vehiculares o los drivers patrimoniales, y esto lo extiendo a lo que es infraestructura sanitaria y todo, los drivers patrimoniales de operación se amarran a todo lo que son servicios vinculados al activo, que pueden ser seguros, que pueden ser mantenimiento, etc. Entonces, una correcta definición del driver acá y de la toma de datos del driver es fundamental. Porque si el sistema no encuentra kilometraje, ¿qué va a asumir? El sistema va a asumir que es una asignación directa y lo manda por defecto al centro de costos por defecto y a la actividad por defecto. No va a haber distribución. No va a haber distribución. Entonces, lo que tienen que prever es, o ir analizando ahora, es quién hace la gestión de control de desplazamiento de unidades vehiculares. Y tienen No que sé. analizar qué cosas han presentado al regulador y si esos datos ustedes los tienen disponibles. Ahora- El sistema, el cálculo lo hace el sistema, pero necesitamos los datos. Y no sé si tienen los datos. Ingeniero, en caso de nosotros nos puesto la máquina. Ah, depende, el driver lo definen ustedes. Esto de Claro. acá, por ejemplo, es la propuesta de SEDACUSPO. El driver es de ustedes. Lo que yo les digo es el dato, el valor del driver, ustedes lo tienen que tener en papel o en lapicero, pero tienen que tener un lugar para trasladarlo al sistema. Correcto. Alguien lo va a tener que hacer. Alguien lo va a tener que hacer. ¿Ya? Ese es el tema de las unidades vehiculares. No sé si hasta ahí estamos claros para cerrar el tema de unidades vehiculares. Recuerden la importancia. Unidades vehiculares, infraestructura sanitaria, todos aquellos activos que tienen servicios vinculados, ojo, servicios vinculados. Por ejemplo, la infraestructura sanitaria puede tener servicios de limpieza, de mantenimiento, etcétera. Normalmente se va a trabajar con el driver que se ha considerado para la operación del activo. Para la operación del activo. Si no encuentra driver de operación del activo, pues simplemente lo va a generar como asignación directa. Es el cambio más fuerte que hemos hecho en el sistema. Antes no era así. El cálculo de drivers, si ustedes recuerdan, en las pruebas del 2025 eran totalmente independientes. Ahora ya SUNAS fijó los parámetros de trabajo. Entonces, hemos tenido que hacer un reajuste a todo el proceso. Un reajuste total a todo el proceso. ¿Correcto? Sí, ingeniero, buenos días, pero está bien, el SUNAT pide que las cosas lo hagan como ellos puedan tener esa facilidad de fiscalizar, pero las empresas tendremos que crear pues un sistema en que todo esté automatizado, ¿no? Por ejemplo, patrimonio ahorita necesita ese dato. Nosotros no lo tenemos por una responsabilidad funcional, lo que son las unidades de transporte. Sin embargo, vamos a necesitar estos datos. Nos los va a tener que proporcionar otra área. O en todo caso, lo que usted dice, ¿no? ¿A quién se le va a designar esta responsabilidad? Eso también debe verlo en contexto, debe verlo también la SUNAS, que ellos revisan también, creo yo, las funciones de cada área de unidad orgánica.
pero eso nos va a tocar a nosotros hacer internamente. Claro, o sea, como les digo, los temas internos de las EPS, ustedes saben que yo poco o nada puedo comentarles. Nuestro trabajo es un trabajo de asesoría y de facilitarles el tema, ¿no? Nuestro tema es, el software se lo vamos a dar como parte del trabajo que tenemos con ustedes, inmediatamente. Pero para que un software opere se requiere, como tú bien dices, Celia, un operador, de repente procedimientos, normas, responsabilidades, un pequeño MOF, y ese tema yo particularmente no estoy al tanto. Y es un tema que yo les voy diciendo desde ahora para que vean las modificaciones que les vamos a entregar, porque después me van a decir, o nos van a decir, todo sale a asignación directa. Claro, te va a salir asignación directa de unidades vehiculares si no tengo kilometraje, pues, o no tengo horas de uso. Entonces, esos cambios no se nos ocurren a nosotros, esos cambios los ha pedido el regulador y son los parámetros de control de trabajo que ellos tienen. Eso solamente lo quería mencionar. Por eso leo, antes de calcular, y que ustedes me observen de que todo sale directo, pues yo les voy a tener que responder, ¿sabes qué? Te falta hacer un control de flujo de tus unidades vehiculares. Y para eso, nuestra responsabilidad es darles el sistema. Y eso se lo vamos a dar la próxima semana. ¿No? Pero ya quién lo opera y cómo lo opera y en qué condiciones lo opera, y es un tema netamente de la EPS. De la EPS, ¿no? Entonces, ese es el tema de unidades vehiculares. No sé si tienen alguna pregunta adicional para pasar a otro tema sensible en los activos. ¿Alguna pregunta sobre este tema para pasar a otro tema sensible en los activos? Ingeniero, disculpe, ¿y ese programa cuándo lo van a pasar o a quién le van a pasar para poder ingresar? Normalmente lo con los publicamos datos como... que- Lo publicamos que como yo cualquier tengo. actualización y ya es responsabilidad Ajá. del jefe de informática hacer la descarga del software y instalarlo. Es un Uy, uy, uy. procedimiento regular. Mira, ingeniero. Procedimiento regular. Sí, buenos días, ingeniero. El tema de los seguros en las unidades vehiculares y en muchos activos, se ha cambiado el procedimiento porque, bueno, logística generalmente compromete por el total, pero contablemente tenemos que hacer unos ajustes para llevar al gasto de acuerdo a la vigencia de la póliza. Soy franco, Carlos, que lo que nos falta todavía, por eso que estamos yendo en orden, estamos soltando los módulos que ya prácticamente no van a sufrir cambios. Lo que nos falta definir es la operatividad de servicios para aquellos servicios que están vinculados al activo fijo. Lo estamos analizando para presentarles un procedimiento que sea lo más sencillo posible. Pero dada la metodología encapsulada que ha planteado SUNAS, sí, pues hay una relación directa entre la operación con los servicios vinculados, con los costos vinculados. Entonces, todavía no te podría dar una respuesta, creo que eso podríamos retomarlo a la hora de que hagamos logística, servicios, y hagamos tratamiento de orden de servicios vinculados a actividades y vinculados a activos. Servicios vinculados a activos, ¿no? Entonces, para ver qué driver podemos utilizar. No, por ahora no te podría dar una respuesta porque eso todavía lo estamos analizando. Es uno de los temas un poquito más delicados en esta adecuación que estamos realizando. Sobre todo, que tenemos que diseñarlo de tal forma que sea fácil, ¿no? Bastante ligero, porque si no, se puede complicar mucho el área de logística y lo que menos queremos por la dinámica de trabajo es complicarnos en proceso, en procedimiento. No sé si hay otra pregunta más con respecto al tema de vehículos, que es un tema sensible, eso tienen que tenerlo en cuenta. El otro tema, ¿alguna pregunta más para pasar al otro tema? Ingeniero, disculpe, entonces ahí tendría que adecuarse un formato para ir trabajando ya con las áreas que manejan las unidades vehiculares, un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, operaciones, redes, según Si gustan el formato que tiene el sistema, se los paso para que lo vayan viendo al grupo y lo vayan... Claro, para poder ir trabajándolo y luego ir viendo si hay algo que se modifica, un dato que falta, ¿no? Para ir implementando ya, porque si no, a la verdad ahorita estamos en cero, entonces no tenemos eso y también no es fácil. Lo que tiene que ir viendo es lo que tenemos en contabilidad, que es registros, ahí no. Tenemos que, incluso de enero ya está pasando y de repente no hay mucha información de eso para que vamos a necesitar. Para reconstruirlo va a ser difícil. Ok, entonces ahora en el transcurso de la tarde les paso la imagen del formato del sistema.
Aceptamos recomendaciones porque estamos modificando algunas cosas. No lo cerramos. Ustedes simplemente pueden evaluarlo y decir si falta un dato, no lo tienen, si lo tienen, etc. Entonces ese punto tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna otra pregunta para pasar a otro activo que también es sensible. ¿Tienen alguna pregunta más con respecto a los vehiculares? ¿Ninguna? Ya. El otro activo que es sensible, ¿correcto? Son estos de acá. Perdón. Estamos acá. Equipos de laboratorio, muebles y enseres, y el uso de intangibles, normalmente. Equipos de laboratorio, muebles y enseres, esto lo puedo extender a herramientas. A herramientas lo podemos extender a otro tipo de activos. ¿Qué características tienen estos activos? Si ustedes se dan cuenta, los drivers que le hemos colocado a estos activos acá y que se han presentado a las UNAS, no sé cómo es el caso de ustedes, es horas hombre. ¿Por qué? Porque en el sistema patrimonial, correcto, en el sistema patrimonial, un segundo, por favor. En el sistema patrimonial, correcto, tenemos la ficha del activo y ese activo tiene un trabajador asociado. Correcto. Entonces, ¿qué significa? Que este activo, cualquier activo que está en la categoría, de la categoría de tipo de cómputo, muebles y enseres, uso de intangibles, por ejemplo, que tiene como driver horas hombre, bajo la premisa de que hereda el comportamiento del trabajador en el mes, correcto, tiene que estar correctamente asignado el inventario. Entonces, si el activo está a un trabajador que está inactivo o que no ha trabajado o que no ha hecho nada, pues simplemente asignación directa. Entonces, ¿a qué me refiero? Que el activo tiene que estar correctamente asociado y vinculado al trabajador para el cual con el cual está relacionado. Y eso funciona para, básicamente, equipos de cómputo, software, herramientas, etcétera. O sea, en una primera etapa tienen que al menos garantizar de que este tipo de activos, cuyo driver es horas hombre, correcto, que me imagino la mayoría los tiene, porque están vinculados al trabajador, entonces tienen de alguna u otra forma que el inventario o la asignación al trabajador tiene que estar bien hecha. Si no encuentra la referencia, pues simplemente, para el sistema es asignación directa. Porque no se va a permitir ingresarle driver por el sistema patrimonial. Se va a bloquear. La pregunta es, ¿cómo controla el sistema ese bloqueo? Pues es bastante simple, ¿no? Acá tenemos un indicador que se llama rubros, correcto. Me puedo irme acá, por ejemplo, equipos de oficina, me voy acá a darle editar, y aquí dice extiende de nómina. Si está extendido de nómina, ¿qué significa? Que va a tomar los valores de driver del trabajador al cual está asociado. En teoría, a esos activos no se les va a permitir ingresarle driver por el sistema patrimonial. Correcto, los va a excluir. Y si no encuentra referencias en planillas, asignación directa. Son las modificaciones de cálculo que ya estamos terminando y que las vamos a entregar. Correcto, entonces ese tema también es importante tenerlo en cuenta. ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Por favor, revisen su metodología presentada y evalúen. ¿No? Normalmente los que tienen horas hombre, correcto, es porque heredan el valor de driver de quien usa el activo. Entonces, así lo he definido las UNAS y así lo he visto en los talleres, en las reuniones de validación. Entonces, la clave ahí es el inventario. El activo fijo tiene que estar correctamente asignado a los trabajadores. Para empezar.
Seguramente con respecto a esto irán habiendo modificaciones en la medida en que SUNAT vaya evaluando y observando y se tendrán que ir atendiendo o mejorando. Pero el tema parte por eso, ¿no? Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Qué limitaciones tiene este modelo? Actualmente este modelo tiene una limitación, que solamente le puede asignar el activo a un trabajador. ¿Correcto? Ya estamos trabajando en el modelo en el cual el activo en un periodo lo puede asignar a N trabajadores. Pero para empezar es una asignación del activo a un trabajador. Entonces, ese tema hay que tenerlo en cuenta para que el modelo se ajuste lo máximo que se pueda a los estándares que está pidiendo el regulador. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Señor Pastor, muy buenos días. Hola. Hola, te saluda Noé, del control patrimonial y ahora de Jefatura de Logística. Hola, Noé, ¿cómo estás? El caso que Tomás ha visualizado usted, demostrado en la pantalla de la asignación a cada trabajador, ese código EPSI se refiere netamente porque es un equipo ya que está totalmente depreciado, está en estado de RAE y no se le puede asignar a nadie, ¿no? No, me refiero a los activos depreciables, por si acaso, si no era un ejemplo. Claro. O sea, esto aplica a los activos depreciables en operación. Ya. Mi consulta es, todos estos activos que ya han sido donados, qué sé yo, destruidos, ¿lo puedo borrar de ese historial, de esa matriz de que tiene de la EPCI desde que se creó a la fecha? O sea, todos esos que ya se han destruido, donados, ¿puedo borrar ese historial? ¿Afecta en algo en los libros contables? La verdad que en teoría no, porque esas deben ser, me imagino que acá está Juanito, Milagros Sadori, que también conoce el tema, me imagino que para poder haber hecho eso, tienen que haberlos dado de baja. Si los han dado de baja... Claro, ajá, eso ya están retirados, no están en los libros de activos, en los reportes de pensión, no están. Lo que pasa es que no los puedes eliminar por una razón muy simple, porque si, por ejemplo, si tú lo has dado de baja el 31 de diciembre de 2025 y quieres sacar una información en el 2024, ese activo en el 2024 sí tenía valor. Entonces no lo puedes eliminar, tiene que estar ahí siempre. Sobre todo cuando haces unas consultas retroactivas, ¿me entiendes? Si haces consultas retroactivas. Si por OVE me piden y del sistema directamente no voy a poder sacar ese reporte, ¿no? Bueno, es un tema interno de la EPS, como lo quieran manejar. Pero si tú me preguntas técnicamente, ¿puedo depurar eso? La respuesta es sí. Si tú me preguntas, ¿es recomendable? Claro. Si tú me preguntas, ¿es recomendable? Yo te diría que no, porque de repente Dori va a querer consultar del 2023 y ya no va a estar. Y en el 2023 ese activo dado de baja, en el 2025 sí está operativo. Entonces ahí tendrían que tener cuidado, ¿no? O sea, pero eso es una decisión de la empresa. Claro, pero yo me refiero más que todos los que son de 20 años atrás, 30 años atrás, ¿no? Eso ya... A eso me referí. Eso, claro, se podría, si se hace una selección de códigos, sí se puede hacer esa eliminación, sí. Ya, ok, correcto. ¿Otra pregunta? Ingeniero, disculpe, otra consulta, no sé si entra ahí también. Los equipos que lo utilizan los locadores, por decir, ahí ellos no están con código. No. Porque normalmente eso trabaja para el tema de recursos humanos, ¿no es cierto? Excelente pregunta, eso no tiene código. Pero sin embargo, tengo un asistente que él tiene una máquina, si me está asignado a mi nombre, las dos máquinas, ¿no? Pero él realiza las actividades ahí. Entonces, claro, pero eso es un... ahí sí no lo va a soportar. Porque se entiende que el activo fijo es de uso del personal de la empresa. De la empresa, para tal caso, si yo quisiera, por ejemplo, una retroexcavadora y yo no tengo contrato un tercero, una orden de servicio. O sea, esta lógica está basada en que todas las personas de la empresa van a manejar el activo fijo. Pero que está en planilla en todo caso. Más. En teoría, exacto. No en teoría y en la práctica, no, lógico. Es bueno que lo menciones porque son las limitaciones que tienen. O sea, como te digo, yo lo he analizado al detalle los requerimientos de SUNAS y en esta primera etapa, como te digo, lo que hay que hacer es asociar el activo a un trabajador. Correcto, a un trabajador. ¿No? A un trabajador. Entonces, ¿cuál sería el modelo óptimo?
que yo en un ciclo temporal que puede ser de 30 días pueda meter a 3, 4, 5 trabajadores que son del mismo activo. Ya estamos preparando el modelo para eso. Pero ahora solamente está en una relación de 1 a 1. Esa es la limitación. Pero ya hemos mirado a dónde mejorarlo, ¿no? O sea, ya más o menos teniendo claro lo que pide el regulador, ¿no? Y en eso ya estamos trabajando. Pero por el momento, para empezar, es esta la restricción. Es esta la relación. No sé si tienen alguna pregunta más con respecto a estos activos, alguna duda. Estos son claves. Les he dado los 2 casos claves, las unidades vehiculares y los activos asignados a personal. ¿Qué dijo el colega anterior? Los activos que están totalmente depreciados, pues eventualmente, por más que lo utilices, por ejemplo, nosotros tenemos decantadores que están totalmente depreciados y ellos no te generan, ya tienen su valor residual. Entonces no va a intervenir en el proceso de costo, porque no generan gasto, ¿no es cierto? No se genera una 68 por su provisión. Ya pues. Entonces, eso simplemente estén ahí o no estén, no nos generan ningún gasto y por ende no va a participar en los reportes de costos porque no generan. Sí, creo que eso sería la respuesta para el amigo que estaba comentando antes. Sí, pues ya no genera nada de costo. ¿Sí? Así. Y si hemos dado de baja también se ha hecho el asiento por la falta de depreciación, con la 65, si faltaba depreciar y todo eso, ya también todos ya están de baja y ya no generan costo, entonces por ende ya en el reporte de costos no va a salir. Entonces ese es el detalle, ¿no? Ahí estamos amarrando ya toda la información con respecto a los activos. Vuelvo a repetir, en los activos ustedes pueden ir avanzando con esto, ¿correcto? Y eso lo estoy configurando ya, los que tienen las versiones del 2025, ya nosotros ya hemos previsto ese tema, pero SUNAT ya lo ha oficializado, ¿no? Pueden ir adelantando, por ejemplo, ustedes tienen sus tablas, ustedes tienen sus rubros, ¿correcto? Ustedes tienen aquí todo su equipo, por ejemplo, equipos de oficina, tomando ejemplo de hilo, los equipos de oficina, yo les daría editar y les marcaría que extiende de nómina y que ya no genera simulación. ¿Para qué? Para que vaya tomando la información del sistema de nómina. Vuelvo a repetir, siempre y cuando esté correctamente asignado el activo al trabajador. Si no lo referencia, simplemente asignación directa. ¿No? Asignación directa. ¿Y qué cosa va a considerar en la asignación directa? Bueno, en la asignación directa va a considerar esto, ¿no? Va a considerar eso, ¿no? Que inicialmente lo habíamos desactivado, pero que ahora lo vamos a tener que volver a retomar, que es este código de actividad que está acá. Este código de actividad que inicialmente lo habíamos desactivado cuando hicimos los modelos del 2025, pero ahora como ya SUNAT fijó el parámetro de trabajo, pues obviamente aquí se tendría que colocar una actividad por defecto para que ahí le mande todo el costo como asignación directa. Entonces, ese tema hay que tenerlo en cuenta. Y eso va a funcionar siempre y cuando, vuelvo a repetir, el rubro, que significa el rubro que está acá, correcto, editar, esté marcado como que extiende de nómina. Si no está marcado como extiende de nómina, trabaja de la forma convencional. Ingeniero, una consulta más. A ver, somos una zonal nosotros y a veces como zonal no tenemos los centros de costos completos. Por ejemplo, yo soy responsable de contabilidad y patrimonio. Sin embargo, patrimonio no tiene su centro de costo. Tendría que crearle a patrimonio un centro de costo para que también todo lo que se va allá tendría que generar gasto, ¿no es cierto? Porque todo se carga a contabilidad en todo caso. Es que en el caso de ustedes, la recomendación tuya es pertinente porque existen 2 tipos de esquemas. Yo voy a hacer los ejemplos, ¿no? Voy a tomar dos escenarios que conozco muy bien, ¿no? El caso, por ejemplo, de Mapa San Martín y de Sedachimbote, ¿no? Tienen localidades, pero lo manejan de alguna u otra forma centralizada las operaciones, ¿no? Entonces, ahí de repente se puede un poquito generalizar los costos, pero en el caso de Sea Loreto, en el caso de Selva Central, ustedes tienen autonomía total por cada una de las facultades, he visto. Independencia de compras, independencia de almacenes, independencia de planillas, totalmente. Totalmente, sí. Totalmente. Entonces, los centros de costos se deben ampliar. En el caso de Iquitos, solamente para Yurimaguas en una primera etapa, porque Requena, la operatividad de Requena la asume Iquitos. Iquitos, así es. Pero en el caso de Yurimaguas, no. Yurimaguas es prácticamente un EPS. Es prácticamente un EPS.
Entonces, ahí en Yurimaguas sí deberían ampliar los costos y ampliar inclusive la referencia de actividades. Porque hacen ustedes en Yurimaguas todo lo que hace una sede central prácticamente. Claro. Salvo lo que es gerencia general, ¿no? Ah, no, claro, Ustedes eso no, pues. llegan hasta el nivel de administración zonal. Sí. Entonces, Gerencia zonal. deberían ampliar los centros de costo porque ustedes tienen todo lo que es planta, distribución, en la parte administrativa tienen patrimonio, tienen control de personal, tienen todo. Presupuesto y todas. Sí, sí, sí. Exacto. Depende de la operatividad de la empresa, ¿no? Entonces, eso sí es variable. Ingeniero, buenos días. Disculpe, una consulta o una duda que tengo. Ya. Usted dice que los activos deben estar correctamente relacionados con el trabajador. Correcto. ¿Y qué pasa cuando compran bombas, electrobombas, que compran hidrantes, se asigna a la jefatura? ¿Cómo va a ser en ese caso? No. Porque- Muy buena pregunta. Esa pregunta la voy a aclarar. Vuelvo a repetir. Estoy hablando, y eso sí, creo que ahí ya tienes que pedir la información. Estoy hablando de aquellos activos que ustedes a la SUNAS le han presentado el driver horas hombre. ¿Correcto? O sea, recuerda que todo el análisis que estoy haciendo es en función a la metodología que, entre comillas, ustedes han presentado a la SUNAS y que SUNAS se las va a aprobar. Este ejemplo es de Cusco. ¿Correcto? Entonces, ustedes, si a algunos activos les han puesto horas hombre, por ejemplo, a los equipos de cómputo, a los muebles y enseres, solamente, bueno, en teoría todos, pero solamente estos activos deberían estar muy bien asignados a los trabajadores de la empresa. Pero vuelvo a repetir, Sally, ahí lo que te diría es que pidas este informe metodológico que ha presentado la empresa y en función a eso te vas a dar cuenta, ¿no? A qué activos le han puesto driver horas hombre. Y a esos activos que tienen drivers horas hombre que extiende del personal, porque así básicamente está definido, extiende del personal, ¿correcto? A esos activos solamente hay que colocarles correctamente el trabajador. Correctamente el trabajador. ¿Estamos claros? ¿Preguntas? Ingeniero, eso significa que tiene que estar todo actualizado, ¿no? Porque hay activos por ejemplo, inmuebles, equipos de cómputo que están con trabajadores que ya no existen, que no están en el sistema. Si el sistema no los referencia en una planilla, pues simplemente lo que va a hacer es cierta asignación directa. ¡Pum! Se acabó. No hay cómo. No hay cómo. Pregunta. El sistema. Ajá. Yo te recomiendo que pidas este documento, lo debe tener la empresa, porque la empresa lo ha presentado. Este documento tiene que darte para que puedas hacer el análisis de los activos. Ingeniero, pero yo creo, no sé si estoy equivocado, todos los activos fijos están direccionados a un trabajador. Por ejemplo, los decantadores. No. Vamos a precisar el tema. A ver, ingeniero. Vamos a precisar el tema. Las unidades vehiculares también son activos fijos. Claro. Pero por el análisis que se ha hecho regulador, la forma de distribuir no es por la actividad del trabajador, sino por el uso, por los kilómetros. Y ahora son horas de uso o kilómetros. Exacto, porque tienes desplazamiento, tienes todo. Claro. Ajá. Ya, pero por ejemplo, un armario. No. No tienes cómo, pues. Entonces la lógica, ¿qué te dice? Lo que han hecho la mayoría, y que sería lo correcto, es que al armario le pones horas hombre. ¿Por qué? Porque el armario está vinculado a Homero y Homero sí desarrolla actividades en un mes. Sí. O sea, depende del activo. Ya entendí. La infraestructura sanitaria es bien difícil que la mía se muera sombra. No, pues. Entonces depende del activo. Pero hay activos que son masivos, como por ejemplo los muebles y enseres, como por ejemplo computadoras, etcétera. Entonces esos activos que tienen bastante densidad en la base de datos, que están estrictamente vinculados a un trabajador, pues obviamente esos activos sí tienen que tener el inventario o la asignación correctamente asignada. ¿Alguna otra pregunta más? Recuerden por favor que esta explicación la estoy dando en función a un documento presentado, no en función a lo que hace el sistema. El sistema se tiene que adecuar a básicamente la metodología que ustedes han presentado. No estoy imponiendo nada. Este es el ejemplo de Cusco.
Pero si ustedes tienen otros ejemplos, quieren discutirlos, analícenlo, planteamos otra reunión e intercambiamos opiniones. Si hay algo que modificar, se modifica. Si no, no se toca. Para nuestro punto de vista, salvo lo que hemos previsto, es lo que vamos a tocar. El resto no. El resto no. Pero que son cosas muy puntuales. Pero les estoy explicando, haciendo un análisis en base a un documento presentado, ¿no? Y estoy adaptando la forma de implementarlo en el sistema en función al documento, no que el sistema ha hecho el documento. Es al revés. O sea, el análisis lo hago en función a lo que, entre comillas, cada empresa ha presentado. Y poniendo algunos ejemplos muy particulares. No sé si hay otra pregunta más. A ver, tengo una pregunta. Ahí en el cuadro que estás presentando, ahí dice horas uso, debería ser HU y abajito horas hombre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de horas uso con horas hombre en este caso? Es justo lo que me pregunta también Ayacucho. Aquí creo que es horas hombre. De repente me he equivocado en el texto. ¿Correcto? En los talleres iniciales, les voy a poner este ejemplo. ¿Por qué se corrige acá? Cuando nosotros hacíamos la explicación de implementación, voy a hacer un Excel aparte, y esto la SUNAT lo observó, y bueno, es su punto de vista, hay que respetarlo, en lo siguiente, por ejemplo. Yalina Sobero. ¿No? Entonces, Yalina Sobero, por ejemplo, trabaja en la actividad 1, en la actividad 2, en la actividad 3, por dar un ejemplo, ¿ya? Sígueme la lógica del ejemplo. Si yo analizo el costo de personal de Yalina Sobero, el inductor, ¿cuál sería? El inductor natural es horas hombre, ¿no es cierto? Horas hombre. ¿No? Horas hombre. Entonces, y el valor de inductor es la cantidad de horas trabajadas en cada actividad. Sería 20, 30 y 100. Esto es de la perspectiva de lo que es el análisis de personal. ¿Qué habíamos, cuando hicimos las primeras explicaciones nosotros, cómo lo habíamos enfocado? Nosotros decíamos, ok, esta es una vista desde el punto de vista, valga la redundancia, desde un análisis de personal. Pero si yo agarro y analizo, por ejemplo, la computadora de Yalina, ¿no? La computadora de Yalina va a trabajar en las mismas actividades, ¿correcto? Pero nosotros cuando hicimos la explicación inicial, ¿qué decíamos? Ok, como una computadora no es lo mismo que el personal, pongamos horas de uso y pongamos los mismos valores de inductor. Porque tiene sentido de que una computadora tiene horas de uso. Eso era un poco el análisis que hicimos nosotros, vuelvo a repetir, AMD y Sinergia como especialistas en costos. Pero ¿qué pasa? La SUNAT dice no. La SUNAT dice no. Dependientemente de que para el uso de una computadora, lo más coherente sería horas de uso, la SUNAT que te dice, no señor, el driver no tiene que ser horas de uso, tiene que ser horas hombre. ¿Por qué? Porque este activo está vinculado al trabajador. O sea, quiere mantener la coherencia entre todos los inductores, correcto, vinculados en este caso al personal o a procesos. Nosotros originalmente decíamos, lo más lógico de una computadora es las horas de uso, pero los valores de inductor se extenderían del personal. Pero la SUNAT no quiere que se utilice un driver distinto. Si la computadora lo tiene Yalina, correcto, el driver de la computadora no va a ser horas de uso, sino va a ser horas hombre. Es decir, hereda todito. Las actividades, las horas y el inductor. Entonces, no sé si con eso lo he aclarado para Ramiro, que está haciéndome la pregunta en el chat, y para ti, Yalina. Eso es lo que yo he podido analizar a la hora de que han pasado las supervisiones y las evaluaciones. ¿No? Para nosotros sería más coherente, bueno, sería, no sé, mucho más fácil de entender el uso y la cantidad de horas de uso heredando las horas hombre. Pero la SUNAT no quiere esto. La SUNAT quiere que el driver, prácticamente si está relacionado, sea el mismo, ¿no? Y eso es básicamente lo que he visto
que se ha colocado, y bueno, lo hemos hecho en este tipo de activos que están directamente vinculados al personal. ¿No? Y un favor, en ese ejemplo que estás haciendo, ¿cómo el tema de las licencias, igualito heredaríamos las horas hombre, ¿no? Para la licencia del software. Porque acá estamos hablando de una computadora. En el caso de del software, sería lo mismo. El software es un tema más complicado porque es un tema que, a ver, en el caso de los intangibles, es un tema mucho más complicado porque los intangibles son usados por muchas personas. Correcto, son usados por muchas personas. A título personal, esto se lo digo a título personal, ¿no? O sea, aquí, para tener un resultado coherente, correcto, para tener un resultado coherente, de alguna u otra forma, aquí se trabaja con horas hombre, ¿no? Es las horas hombre que utiliza el intangible, que utiliza el personal el intangible. Entonces, este tema es un problema. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si hablamos de, para no personalizar como el agua, hablemos de su sistema comercial. Depende cómo lo tienen registrado. Si lo tienen registrado como solamente sistema comercial, va a estar asignado a una persona que es el responsable de TI normalmente, o es el gerente comercial. Y el gerente comercial va a absorber todas las actividades vinculadas a eso, vinculadas al uso del sistema. Este es un tema al cual tenemos que darle solución. Ellos plantean las horas hombre. El tema es cómo recabar las horas hombre vinculadas al intangible. Esa modificación estamos viéndola, porque es un tema también es interesante de analizar, ¿no? Porque podría ser que para analizar un intangible tengamos la posibilidad de registrar cuántas personas usan el intangible y que saque un total acumulado de horas o un factor. Pero ese tema todavía no lo hemos resuelto, pero sí estoy viendo que normalmente se trabaja en función a las horas hombre del intangible. Este tema te pediría que lo retomemos al momento de hacer la implementación del módulo patrimonial. Para nosotros está claro. Y aquí hay un tema que hay que hacer una modificación. En el caso de intangibles son múltiples usuarios que utilizan los sistemas y cada usuario tiene una cantidad de horas trabajadas en un periodo. La pregunta es, ¿el cálculo sobre qué va a ser? ¿Sobre la sumatoria de horas de los usuarios? ¿Sobre el promedio de horas de los usuarios? Esa consulta todavía no la hemos hecho y sería bueno irla tramitando en este momento, irla haciendo, ¿no? Todavía no tenemos una respuesta específica para este tema. Pero para el resto sí. Para el resto sí. No es de Yenser, todo eso. ¿Alguna pregunta? ¿Otra pregunta? Ingeniero, disculpe, en ese caso, acá en logística, por ejemplo, en la oficina tenemos 4 locadores. ¿A quién voy a asignar sus activos? Es que los activos, si tú has visto salir en el sistema, se asignan a personal de planta. No puedes asignarlo. Claro, exacto. Cuando hacemos inventario, se carga al jefe de área. Y entonces, en este caso, no va a tolerar. ¿Y cómo quedan esos activos? No, pues cada uno de esos activos se lo asignas a la misma persona, al jefe del área. Lo que pasa es que eso va a generar como costeo por actividades, va a generar una distribución de actividades del jefe de área siempre, ¿no? Y de repente los locadores hacen otro tipo de actividades. Ahí sí tienes que tener en cuenta eso. O sea, un locador no se lo puedes asignar por varias razones, hasta por temas de evitar problemas de juicio. Claro, yo tengo bien claro ese tema. Yo sé que no se le debe, sino para el sistema, para controlar. Como hice una pregunta. A los activos que están en el locador se lo pones al gerente o responsable de área. Responsable de área, claro, pero ya va a tolerar el sistema, como usted dijo, que no podía. No, sí, eso sí, porque es 1 a 1. Eso sí. Eso sí no es un problema, porque es 1 a 1, o sea, eso no. El tema ahorita son los intangibles, que tenemos que revisarlo. Porque Oye, los intangibles sí usan todos. El intangible sí es un poco más complicado. Ahí es 1 a 1 nada más, no hay ningún problema. Es 1 a 1. El tema son los intangibles. Los intangibles sí hay que ver bien el modelo para poder hacer un cálculo con respecto a lo que es las horas de uso del intangible y en qué actividades contribuye, ¿no? Ese sí es un tema que todavía no lo tenemos del todo resuelto. Solamente el caso de intangible. Bueno, esa era
Eso es todo con respecto a los activos y la configuración de costos inicial. Esto también está grabado, lo voy a publicar y lo voy a subir para que lo revisen. Por favor, vayan analizándolo, analicen su configuración del costo de producción que se ha modificado con lo que ha publicado Norma. ¿Correcto? Implementenla de una vez, no tienen por qué esperar. Es sencillo implementar esa modificación de las tablas de costos de producción. ¿Correcto? Y ya con esta explicación, que para mí era lo más sensible de la implementación de costeo ABC, podemos arrancar la implementación la próxima semana. ¿Correcto? Vamos a empezar por el módulo más sencillo, que es finanzas, de ahí nómina, como les he publicado en la diapositiva anterior. Y así vamos avanzando hasta llegar a los módulos más complejos, que básicamente son dos. El módulo patrimonial y el módulo de servicios. Son los más complejos. No, estas capacitaciones, como son básicamente de protocolos de costos ABC, no los estoy publicando en YouTube, están en unos enlaces en Mega. Lo he publicado el anterior ahí y lo voy a subir ahí. En todo caso, voy a decirle a mi asistente, a Gabriel, que me arme un Excel para que publicarlo y dónde están los enlaces para que lo puedan descargar de Mega o visualizarlos en Mega. Estos son básicamente temas netamente de consultoría que hacemos a nuestros clientes, no son de carácter público, ¿no? Entonces, lo van a tener ahí publicado, no se preocupen. Hoy día les voy a decir que preparen ese enlace, ¿no? Entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Este es el caso más complejo. Por favor, vayan analizando todo lo que se ha explicado el día de hoy. Configuren los costos de producción, como les he dicho. Eso háganlo de una vez. Correcto, porque esos costos de producción bien configurados nos van a servir para obtener los reportes en el área en todos los módulos, en finanzas, en todo. ¿No? Entonces, vamos a entregar modificaciones para facilitar la conciliación. Recuerden que las provisiones no van al modelo de ABC, así que vamos a tener que establecer algunos nuevos reportes que no los ha diseñado el regulador, que los tenemos que diseñar nosotros. ¿Para qué? Para que se facilite la conciliación. Se facilite la conciliación. Ese es tema importante. Ingeniero, disculpe, esos cambios, esas modificaciones se va a hacer en módulo de contabilidad, ¿cierto? Sí, las primeras de producción sí, en el módulo de contabilidad, es correcto. Es correcto. Lo que Está puse en la bien, primera ingeniero. parte. Lo que puse en la primera parte. ¿No? No sé si hay alguna pregunta adicional. Ingeniero, no se olvide el formato a ver si nos puede poner ahí. Formato de control de unidades vehiculares y de vehículos pesados. Sí. Sí, por favor, ingeniero. Se lo voy a publicar para que vayan previendo qué información van a requerir, porque eso es indispensable para el trabajo. El trabajo. Podría ser una bitácora. Para que vayan bien, para que vayan evaluando los datos, para que vayan evaluando si tienen al personal que va a hacer ese trabajo, ese procesamiento, para que vayan evaluando todo eso, ¿no? ¿Ninguna pregunta adicional? Listo. Ingeniero, entendemos que por las exigencias que está haciendo SUNAS, ellos piensan que ya el sistema está operativo al 100%, porque nos están exigiendo incluso reportes desde el año 2023. Claro, como les decía, y en este caso siempre he tratado de ser lo más transparente posible, nosotros no modificamos hasta que no salen las publicaciones definitivas del regulador. Esto recién lo ha publicado Norma, hemos evaluado. Y lo que vamos a hacer es un plan de implementación que va desde los módulos más sencillos hasta los módulos más complejos. ¿Correcto? Entonces, tienen que ir entregando los resultados en función a lo que ustedes van a ir avanzando. ¿No? Obviamente, como lo expliqué en la sesión anterior, las capacitaciones se van a dividir en dos tramos. Finanzas en línea y finanzas reproceso. ¿Qué significa? Una capacitación de finanzas para lo que está en producción totalmente ahorita, 100% operativo, y otra capacitación para cómo reconstruir la información de años anteriores. ¿No? Entonces, así vamos a ordenar el tema y así se va a empezar a trabajar. Ya ustedes básicamente lo procesan, lo validan, lo revisan y lo van coordinando con el regulador. Nosotros le vamos a entregar todas las herramientas, ¿correcto? Para que ustedes puedan hacer ese tipo de trabajo. ¿No? En las próximas, estamos previendo 3 a 4 semanas de trabajo para cerrar la entrega de todo esto que está relacionado a costos a veces. Empezamos la próxima semana, por eso les decía que preocúpense por optimizar la configuración de los costos de producción. Esa pequeña configuración que toqué al inicio, la van a necesitar para los reportes que está pidiendo el regulador.
No. Bueno, si no hay mayores preguntas, ¿está todo claro? ¿Alguna consulta más? ¿Una? Ok, nosotros hacemos nuestra parte y nos preocupamos porque ustedes lo puedan avanzar lo más rápido posible. Correcto, muchísimas gracias. Nos estamos contactando la siguiente semana ya para empezar el despliegue de finanzas. Preparen todo, por favor. Ya nosotros nos vamos a encargar de comunicar cuándo el informático lo puede descargar y listo. No, el video lo voy a cargar el día de hoy apenas edite, no se preocupe.